Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al último viernes de este año, de este curso de reforma íntima, dictado desde la ciudad de Cartagena por Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Hoy con la clase número 20, autodescubrimiento, autoencuentro y realización. Como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación del pensamiento. Pedimos a nuestra hermana María Claret Montes desde Maracaibo, Venezuela, para que nos dirija a esta elevación del pensamiento. Adelante, María Clara. María Claret. Muchísimas gracias. Amado Maestro Jesús, hoy nos reunimos en tu nombre y que te damos gracias por habernos indicado esta senda, este camino, este consuelo y estas palabras hoy que nos invitan a autodescubrirnos, a llegar bien adentro y corregir todas esas sombras que traemos de otras vidas. Te pedimos hoy mucha concentración para poder entender y sobre todo guía a nuestro hermano expositor Álvaro Vélez para que hoy fluyan sus ideas y en realidad en esta reunión se sienta como si estuviésemos en el mismo lugar, en un centro espírita, rodeado de hermanos benefactores. Muchísimas gracias, Padre amado, y que así sea. Que así sea. Además, contamos que este curso lo estamos siguiendo de manera formal. Hermanos de Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, de la SEC, Sociedad Espiritista de Cartagena, Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín, y la Asociación Espírita Juana de Ángeles de Soacha, Cundinamarca, acá en Colombia. Entonces, sin más, muchas gracias, Álvaro, por aceptar esta invitación. Adelante con nuestra clase 20. Álvaro. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, se está deteniendo la imagen y el audio. Oh. Buenas noches, vamos a continuar con nuestro curso práctico de reforma íntima a la luz de la doctrina espírita. Esperamos no tener mayores inconvenientes técnicos. Dando las gracias a todos los centros que nos acompañan, sus representantes y personas del país y del exterior que también nos acompañan desde sus localidades. Entonces, como está anunciado, hoy vamos a ver el tema interesante, importante, un poco difícil de tratar, que es el autodescubrimiento, el autoencuentro, también la autotransformación, la realización personal. Y todas estas palabras, estos términos que encontramos más que todo en las obras de la mentora espiritual Juana de Ángeles, en las obras que ha dictado a través del medium espírita brasileño Divaldo Pereira Franco. Y por supuesto, como siempre hemos dicho, muchas de las enseñanzas, fundamentos, orientaciones que se han ido desarrollando a lo largo de estas 20 clases se han tomado de los libros de la codificación espírita, libros de Allan Kardec dictados del mundo espiritual por espíritus superiores y esclarecidos, por obras de André Luis, el espíritu André Luis, a través de Chico Javier, Becerra de Meneses, Manuel Filomeno de Miranda, Juana de Ángeles y muchos otros autores, encarnados y desencarnados. Entonces, ¿qué es eso del autoencuentro y el autodescubrimiento? Como si nos abriéramos para ver lo que hay dentro de nosotros. Continuamos en esa búsqueda en la cual todos estamos para ir logrando
una realización espiritual. Indudablemente que a través de la autoobservación y el autoanálisis vamos descubriendo más que todo los aspectos negativos a corregir, pero más que también, además de eso, un paso más adelante, identificar las virtudes que están embrionarias y que necesitan de un mayor desarrollo, un mayor cultivo, ya que las virtudes no se van a desarrollar por sí solas, sino que tiene que ir acompañado y dirigido por un esfuerzo que la persona hace en este proceso. Si no tomamos las riendas de nuestro proceso evolutivo en sentido moral y espiritual, aunque las leyes divinas nos hayan conducido a través de todo el proceso de evolución biológica, llega un momento en que todo ese proceso, o gran parte del proceso, cuando ya nos vamos haciendo con de nuestras realidades espirituales, ya necesitamos de una orientación, pero más que todo el esfuerzo viene de adentro hacia afuera. Entonces, estas palabras como autoencuentro, autotransformación y autoperfeccionamiento van encaminadas y ya de por sí dice que nosotros debemos ir al encuentro de nosotros mismos, pero de nuestra realidad profunda, para allí trabajar en esa transformación y ese perfeccionamiento, que es un camino muy largo a través de la evolución que nos espera de ahora en adelante. No se sabe cuánto tiempo, cuántas reencarnaciones, en cuántos mundos transitaremos, cuántas etapas, expiaciones, pruebas, misiones, aprendizajes, enseñanzas, para que aflore todo eso que está en la profundidad del ser. Entonces, es un proceso que hemos mencionado, tomando de distintos autores, de concientización, tomar conciencia de que tenemos que perfeccionarnos, seguir cultivando esas virtudes, superando los vicios, defectos e imperfecciones. Tiene que partir de una decisión de hacerlo, porque tenemos la tendencia a quedarnos en nuestra zona de confort. El mundo físico nos absorbe. Hemos destinado o dedicado algunas de las clases al tema de la realidad material que nos absorbe mucho. Entonces hay que hacer todo ese esfuerzo de voluntad para, a través de la concientización, a través de la voluntad, de autoconocimiento, hay que persistir en él, en ese proceso de observación, estudio y conocimiento de nosotros mismos, análisis, autoanálisis, con muchas palabras equivalentes que nos van a ir llevando gradualmente a un cambio. Recordemos esa invitación del Maestro Jesús, guía, modelo y conductor de nuestra humanidad. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Indudablemente, es una invitación que no corresponde a una realidad exacta, porque no podemos ser tan perfectos como el Padre Creador, pero indudablemente el Maestro Jesús en su sabiduría sabía que tenía que dejarnos esta invitación para nuestro perfeccionamiento gradual. Y también en esa otra frase de Jesús, brille vuestra luz, que enlazamos con la frase que dice que la reforma íntima es un cambio de actitud, un cambio de modo de pensar, sentir, actuar, buscando transformar nuestra vida hacia un estado mejor. Esa es la llamada reforma íntima. Hemos tomado algunas láminas de las primeras clases. Vamos a repasar un poquito la reforma íntima. Y en este proceso, así como Jesús estuvo solo en los momentos más dramáticos, más críticos, más desafiantes de su encarnación en la tierra, en su misión de luz y de amor, llegó momentos en que, aunque estaba acompañado de los 12 apóstoles y de algunos familiares y muchas otras personas que lo acompañaron en su peregrinaje,
En los momentos esenciales, él buscaba la soledad, se apartaba para recargar sus energías, eh, conectarse con el Padre, con la naturaleza, con los ambientes positivos, salirse del barullo de las multitudes. Y nadie hará este cambio por nosotros. Es un camino, entre comillas, solo, ¿no? Pero siempre va a existir la interrelación, la interacción con el prójimo, porque la relación con el prójimo es uno de los factores de cambio. Conocerse a sí mismo a través de las relaciones interpersonales, que fue otra clase que vimos. Entonces, llega un momento en que nos ponemos a meditar, ¿no? En la soledad de nuestra alcoba o en algún momento que estemos solos en cualquier sitio. Estamos meditando y tomando esa decisión de conocernos y de superarnos. Y las bases para nosotros de la renovación las encontramos en las enseñanzas esenciales de Jesús y las enseñanzas contenidas en la doctrina espírita, en los libros básicos de la codificación, el libro de los espíritus, el libro de los mediums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, o la justicia divina, y la Génesis, además de todas las otras obras introductorias y complementarias y la revista espírita que nos legó Allan Kardec. Muchas enseñanzas, muchos libros, muchas obras disponibles de autores encarnados y de autores desencarnados, de donde echar mano, como el libro Vida Feliz, Viña de Luz, Señal Verde, Conducta Espírita, Jesús en el Hogar, El Problema del Ser y del Destino, y a Práctica del Espírita, muchísimas obras a nuestra disposición para iniciar este proceso. Entonces, ya habíamos visto que estudiar de sí mismo es el arte más difícil, porque podemos tener la tendencia a estudiar a los demás, y mirar a los demás, observarlos, criticarlos, clasificarlos. Pero aquí la mirada se vuelve hacia nosotros mismos, hacia nuestro mundo interior. La reforma íntima es la transformación de nuestro yo, de nuestro ser íntimo y esencial. Es el cambio hacia lo mejor y elevarse en la condición humana. Nuestra condición humana es espiritual, pero también es moral, es social y es intelectiva y es comportamental. Entonces, en esa condición es que debemos trabajar para irnos elevando, para transformar al hombre viejo en hombre nuevo. Es cambiar actitudes erradas en actitudes correctas, cambiar errores por aciertos, es hacer lo mejor de lo que seamos capaces, siempre buscando el mayor bien. Entonces, lo dice claramente, de que seamos capaces, porque también tenemos limitaciones y tenemos un rasgo de ignorancia de muchas cosas, que de pronto las decimos teóricamente, pero no las vivenciamos como debe ser. Y cada uno va a tener un proceso de autotransformación distinto, porque aunque todos somos iguales como espíritus creados por Dios, indudablemente todos tenemos nuestras diferencias evolutivas, intelectivas y morales. Por lo tanto, vamos a trabajar a nuestro propio ritmo, que no es el mismo ritmo de las demás personas. Seguimos y vemos entonces que ¿qué exige esta reforma íntima? Todo esto es un repaso. Exige el ejercicio de la paciencia, la tolerancia con los demás, el desprendimiento. ¿De qué? De los apegos, desprendimiento de los apegos, porque no es correcto decir desprendimiento de los bienes materiales porque ellos son necesarios. Es el apego, el exceso, y que no permitamos que los apegos materiales primen
Bueno, esperemos a ver si Álvaro puede volver a conectarse. Ah, ya está. ¿Desde qué punto se cortó? Los apegos, hablando de los apegos. El desprendimiento de esos apegos exagerados que tenemos hacia el mundo material. Ante todo, no porque los bienes materiales, el dinero, la búsqueda de la salud, el confort, la seguridad, la vivienda, la alimentación, la educación, todo eso sea negativo. Por el contrario, todos estos factores son nuestro crecimiento espiritual. Pero lo que sí se nos hace el llamado, no solamente a través de la doctrina espírita, sino muchas otras doctrinas espiritualistas y moralistas, es que no permitamos que esos bienes materiales que son para el uso del alma absorban y nos distraigan de las realidades espirituales. Vamos a necesitar el perdón cuando haya resentimiento, la comprensión de las relaciones humanas que son tan difíciles, tanto de los demás hacia nosotros como nosotros de por sí somos difíciles para las demás personas. ¿Por qué no se escuchaba? Lo tenías en audio. El proceso de reforma íntima es difícil, demorado, delicado. Se necesita decisión, determinación, voluntad y el interés permanente de aquel que lo abraza para alcanzar buenos frutos. Otra lámina que habíamos visto antes dice, es entonces necesario hacernos conscientes de nuestra realidad espiritual. Porque si no nos hacemos conscientes de nuestra naturaleza espiritual, siempre estaremos dominados por nuestra realidad material. Por supuesto que si estamos dentro del espiritismo, es indudable que vamos haciendo conciencia. Hemos aceptado estas enseñanzas, creencias, fundamentos, demostraciones de que además de cuerpo, somos un alma que utiliza un cuerpo temporalmente para una experiencia evolutiva en la Tierra o en otros mundos materiales, y así sucesivamente las reencarnaciones, la evolución y todo ese proceso. Vemos entonces que cuál es nuestra naturaleza espiritual. Somos energía pensante, como dice Juana de Ángeles. ¿Y quién nos creó? Dios. La inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, nos ha dado nuestra existencia espiritual. Es decir, el mayor, el supremo autor de todo lo existente, nos ha creado espiritualmente y nos ha facilitado un universo material para nuestro despertar y nuestro crecimiento y evolución gradual. Dios es el creador del principio espiritual y el principio material. También recordamos la constitución del ser humano, espíritu, periespíritu y cuerpo físico. Pero muchas veces nos dejamos absorber por el cuerpo físico cuando es el espíritu el que debe predominar. No ser el espíritu el esclavo del cuerpo, sino el cuerpo el esclavo del espíritu para su crecimiento. La reforma íntima entonces es la transformación y crecimiento de nuestro yo, de nuestro ser íntimo y esencial. Es el cambio hacia lo mejor. Es elevarse, como ya habíamos visto en otra lámina, en nuestra condición humana espiritual, moral y social, ¿no? Porque nuestra condición humana, ¿cuál es? Es biológica, es psicológica, es emocional, es social y ante todo es espiritual, es trascendente. Entonces, esto no lo debemos perder de vista nunca. Y que por mucho que dure una reencarnación, 80, 90, 100 años, 70 años, es un momento. Volveremos al mundo espiritual, el mundo esencial, en donde allá permanecemos largo tiempo. Y cuando vemos en el mundo espiritual que necesitamos seguir evolucionando, pues en ese momento recibimos la asesoría para la reencarnación.
para volver a la tierra después de mucha meditación. Muchos espíritus no quieren volver a la tierra porque recuerdan todos los padecimientos, sufrimientos, expiaciones, pruebas, equivocaciones, desviaciones, dolores, enfermedades en este mundo ingrato, pero es el que nos corresponde ahora y a la vez es un mundo grato. Es el escalón en el cual estamos. Entonces, se nos conceden reencarnaciones sucesivas. Algunas pueden ser bien aprovechadas, otras reencarnaciones son mal aprovechadas, son descuidadas. Entonces las reencarnaciones se vuelven repetitivas y se vuelven estacionarias porque el espíritu no aprovecha adecuadamente cada una de las reencarnaciones que vamos teniendo. Pero deben ser indudablemente progresivas. Es hacer lo mejor de lo que seamos capaces, siempre buscando el mayor bien. Es un cambio de actitud, de modo de pensar, sentir, actuar, buscando transformar nuestra vida hacia un mejor estado. Tenemos derecho, pues, por, como se dice, a ser felices, aunque sabemos que la felicidad plena no es de este mundo. El mundo de expiación y prueba es el segundo escalón en la evolución de los mundos. Ya la Tierra pasó por mundo primitivo, estamos ahora en mundo de expiación y prueba, en un proceso de transición planetaria hacia la etapa siguiente que Kardec llama de regeneración, ¿no? En donde el bien ya predomina. Entonces hay una necesidad y utilidad de una verdadera reforma íntima, moral, para seguir evolucionando. Y como hemos visto en este curso, es una invitación a renovar nuestras ideas, porque nuestras ideas se vuelven anquilosadas, se cristalizan, personalidad antigua cristalizada. Siempre tenemos la tendencia a tener las mismas ideas, pensamientos, creencias, en la misma forma de reaccionar, el vocabulario, los hábitos, la conducta. Pero llega un momento en que debemos romper esa cadena que nos aprisiona hasta cierto punto para seguir ascendiendo en esa escala evolutiva de que se nos enseña. Veamos entonces que hay una necesidad de evolución espiritual. Y si echamos, como habíamos dicho en la clase anterior, un recuento de lo que ha sido nuestra reencarnación, llena de expiaciones y pruebas, llena de sufrimientos, dolores, digamos, desafíos, enfermedades y luchas. Por supuesto que una vez llegamos al mundo espiritual y miramos hacia atrás y evaluamos esa reencarnación. Pero no vale la pena, después de haber pasado tantos años en este mundo de expiación y prueba, y que encontremos que en el mundo espiritual no mostramos ningún progreso, o muy poco progreso. No vale la pena entonces desperdiciar 70, 80 o 90 años para encontrarnos con las manos vacías, como a muchos espíritus les sucede, y que después se han comunicado para contar su experiencia y se han comunicado para que nosotros no cometamos los mismos errores, y casi todos se quejan de la pérdida de tiempo y la absorción del materialismo, de las pasiones y de los vicios, descuidando al espíritu. Y aunque pudieron algunos tener mucho conocimiento espiritual, no lo aplicaron en su vivencia personal. Por lo tanto, repitiendo la idea, no valdría la pena, después de tantos años aquí, encontrar con que no evolucionamos espiritualmente ni moralmente lo suficiente, porque estamos enmarcados dentro de este proceso universal y las siguientes reencarnaciones pueden ser muy dolorosas hasta el punto de que el espíritu se ve casi que obligado a evolucionar, porque las pruebas son duras y él llega un momento en que el espíritu, como dicen por allí, se cansa de sufrir, y es cuando ruega nuevas reencarnaciones y acepta otras pruebas y acepta otros compromisos y otros deberes que lo van a conducir forzosamente a un cambio, a un mejoramiento.
Entonces, con las ayudas espirituales de nuestro guía, de nuestros protectores, de nuestros espíritus amigos, iniciamos entonces este proceso de crecimiento y que poco a poco nos va a llevar a la etapa de una llamada liberación y de realización. Y esa explicación de lo que esto significa la encontramos en las obras de la mentora espiritual Juana de Ángelis. Más que todo, uno de sus libros de esta búsqueda interior, que es el autodescubrimiento, que ahí vemos la portada del libro en español, y vemos esa imagen que circula tanto por internet y tantas representaciones de Juana de Ángelis, y muchas personas la siguen viendo como una monjita católica, porque indudablemente, según cuenta el propio Divaldo, y se ha enterado de este proceso evolutivo de este espíritu, ha sido monja católica en varias reencarnaciones desde la antigüedad, porque ha preferido esa personalidad y ha avanzado intelectiva y socialmente en esa postura y prefiere seguirse mostrando con esta imagen desde el mundo espiritual. Pero cuando nosotros leemos sus libros, nos damos cuenta de que más que una monjita del pasado, es un espíritu sabio, que muy poco se refiere a la vida religiosa en sus obras, sino a lo espiritual. Y ha profundizado mucho en el mundo espiritual sobre nuestra naturaleza y nuestra realidad interior. Y una vez se entera, porque lo ha venido cultivando, desde cuando se dice que se fue Sor Juana Inés de la Cruz, y también reencarnaría como una religiosa en Brasil, Juana de Ángelis, etcétera. Entonces, decide y recibe permiso de lo alto, del Maestro Jesús y de Francisco de Asís, según cuentan en estas obras, de retornar para dictar desde el mundo espiritual todas estas enseñanzas que nos conducen a nuestro autoconocimiento, a nuestro autodescubrimiento y a nuestra autotransformación. Entonces, muchas personas se pueden quedar y hasta lo toman como crítica de que es una monjita que desde el mundo espiritual ha estado dictando libros, pero desde el primer libro que conocemos hasta los últimos, vemos que es un espíritu sabio y un espíritu benévolo que tiene mucho que enseñarnos en el campo del autodescubrimiento. Y las preferencias personales de los espíritus en conservar una determinada personalidad, una determinada apariencia, pues es una decisión personal de estos seres por algún motivo que desconocemos. Pero más que todo, fuera de eso de quién fue y quién no fue, supongamos que no sabemos nada de quién fue este espíritu, vamos a suponer que Divaldo Pereira Franco no ha dado ninguna información o que no existiera ese libro que describe sus reencarnaciones anteriores desde la época de Jesús hasta nuestros días y haber tenido encuentro y convivencia, digamos, en la misma época de Francisco de Asís y todo ese transitar, nos quedamos con la enseñanza que está en los libros, que es lo importante. Entonces, ante todo en este libro, Autodescubrimiento, ella, y que vamos a desarrollar en la próxima clase en enero, cuando retornemos, porque releyéndolo en el día de hoy, encontramos unas enseñanzas muy profundas que no se pueden resumir en láminas, ¿no? Ni en unos pocos minutos, sino que es mejor desmenuzar los principales capítulos. A veces hay que desmenuzar y releer una y otra vez los párrafos, en donde ella, pues indudablemente nos hace recordar que somos
una energía pensante creada por Dios. Somos emanaciones de la divinidad. Y que en la profundidad de nuestro ser existe una chispa de divinidad sin ser nosotros Dios, porque la confusión no puede ser con el panteísmo de que todos hacemos parte de Dios, porque lo imperfecto no puede hacer parte de lo perfecto. Somos obras de la perfección de Dios, pero fuimos creados sencillos, ignorantes, cero conocimiento, cero sentimiento, cero sensibilidad, elementales como principio espiritual. Y Dios ha dejado en manos de nosotros el proceso del crecimiento, el despertar de la conciencia y la evolución para que sea meritorio cuando estemos en los últimos grados de la evolución como espíritus felices, perfectos, sabios, plenos, etcétera. Sepamos que eso fue una conquista personal y no algo dado como un regalo. Pero las potencialidades, el regalo fue el habernos creado como espíritus perfectibles con una serie de potencialidades que están allí adormecidas, como lo han dicho muchos otros autores espiritualistas y religiosos a través de la historia. Pero ya dentro de la doctrina espírita, todas esas enseñanzas del pasado se desmenuzan, se presentan de una manera más elaborada, más desglosada, más al alcance, más detallada para nuestra comprensión. Por lo tanto, veremos con los textos de Juana de Ángelis en la próxima clase cómo ella va abordando ese tema de nuestra realeza espiritual, de nuestra trascendencia, la profundidad del sentimiento de trascendencia, de profundidad que hay en cada uno de nosotros, que debemos ir despertando gradualmente. Y que es un proceso bastante difícil y que el espíritu tiene la tendencia a quedarse con lo que ya tiene, porque es un mundo desconocido. El espíritu puede sentirse, casi por decirlo simbólicamente, como un temor a lo desconocido, pero que incluso los primeros intentos de pasar a una siguiente etapa espiritual puede desalentar a la persona porque siente que no está logrando nada, porque estamos acostumbrados a los logros materiales inmediatos que se pueden tocar, sentir, pesar, aprender, etcétera. Pero que como ya tenemos la conciencia de que tenemos que ser persistentes y que si hay otros espíritus que atravesaron esa etapa, ¿no? Ese cambio de paradigma y de direccionamiento espiritual, es porque sí se puede. No hay ningún abismo, no hay ninguna oscuridad, no hay ninguna nada en la que vayamos a caer. Entonces, teniendo todas estas enseñanzas, pues vamos a ir comprendiendo a través de estas obras y de otros autores que nosotros estamos identificados demasiado, pero es algo natural, ¿no? No es algo malo, no es algo prohibido, negativo, ¿no? Sino que estamos pasando por la etapa en que estamos identificados con la personalidad actual. Estamos identificados con lo material, lo social. Estamos identificados con lo que estamos viviendo ahora y cómo nos llamamos ahora. Entonces, estamos atravesando un estado temporal con la personalidad actual a la cual nos afianzamos mucho y la personalidad humana permanece estancada durante muchas reencarnaciones y se requiere entonces de un gran esfuerzo que va a durar también encarnaciones para ser superado gradualmente. Entonces es un proceso natural, no estamos desviados, no estamos perdidos, solo que estamos viviendo esa etapa difícil por la cual tenemos, porque es un despertar, es lo que se llama el despertar de la conciencia, la expansión de la conciencia.
Pero la expansión de la conciencia no es solamente llenarnos de conocimiento, es el despertar de la conciencia moral y de la conciencia espiritual. Por lo tanto, hemos pensado que para la próxima clase, que sería la última y después una clase de un ciclo de preguntas y respuestas, sería desarrollar frase por frase o algunos párrafos esenciales de en qué consiste este autodescubrimiento, ese autoencuentro, qué es lo que vamos a encontrar si ya yo me estoy conociendo. Y yo me llamo Abel Prasca, yo me llamo Mabel Escorcia, yo me llamo María Claret, etcétera. Son estados temporales y creemos que nos conocemos, pero somos más de lo que ahora mismo nos llamamos. O sea, esta reencarnación es una personalidad específica, pero el espíritu trasciende eso. Hay una personalidad espiritual trascendente, por decir, usar la palabra personalidad, que trasciende a todas las reencarnaciones, pero tenemos que ir etapa por etapa. Entonces, ese autoencuentro, ese autodescubrimiento tiene unos pasos, tiene una concientización, una decisión, un inicio, una voluntad, una persistencia. Y poco a poco se van a ir viendo los frutos de cómo nosotros, sin desprendernos, porque tampoco es meterse por allá en una gruta a orar y apartarse del mundo y de la sociedad, porque en algunas creencias se consideraba malo, el mundo contaminaba las pasiones y todo eso, sin llegar al otro extremo ascético de aislarse de todo para que el espíritu evolucione. Y es un error, es una equivocación, es una posición egoísta, porque la persona se aísla de una herramienta importante que es la interacción con los demás, con el mundo, con la sociedad y con todo lo que nos rodea y nos acompaña actualmente en el mundo. Eso lo veremos en la próxima clase. Y tenemos unos 15 minutos para un ciclo de preguntas y respuestas. Después la próxima clase, autodescubrimiento, segunda parte. Y la última clase, un ciclo de preguntas y respuestas. Entonces dejamos hasta aquí con este abreboca de lo que los mentores espirituales tienen para enseñarnos y orientarnos. Bien, Álvaro. Precisamente hoy teníamos un estudio de Pan Nuestro que habla de separaciones y era ese mensaje de Jesús de que era necesario de que Él se fuera, ¿sí? Y Emmanuel allí explica pues cómo es posible que el campeón del amor quisiera la separación. Y es que en la separación nosotros nos descubrimos, ese autodescubrimiento. Cuando estamos solos, cuando, por ejemplo, nos trasladamos de la casa de nuestros padres y vivimos solos en otras ciudades, cuando se da esa madurez. Entonces, es necesario ese aislamiento para ese autodescubrimiento, para ese autoconocimiento, y corresponde a eso que tú decías en un principio. Otra cosa que quería decir era que bueno, Juana de Ángelis escogió esa postura de monja católica, o esa fisonomía, o esa personalidad. Y por ejemplo, Emmanuel la escogió de romano, porque de pronto esa fue la personalidad más influyente en él, porque ahí conoció a Jesús cuando fue Publio Lentulus hace 2000 años. Entonces, eso es algo de cada uno, que no es uniforme, que cada quien tiene su razón de ser, de por qué escogerlo. Y muy importante lo que tú decías ahora al final de que no hay que separarse del mundo para descubrirnos, porque aún hoy, en pleno siglo XXI, hay personas
que hacen votos de silencio. Conozco a alguien que se va a Canadá y la intención de ella, por ejemplo, es 2 años sin hablar, o sea. Entonces, esas son cuestiones extremas que no nos permiten una verdadera medida de nuestro progreso. Es con el intercambio social, aun cuando pueda ser más difícil, pero es allí, en el intercambio social, donde podemos, ¿verdad?, medir nuestro crecimiento, ¿sí? Con esas reflexiones diarias que nos recomendaba San Agustín, donde podemos evaluar cómo estamos creciendo o si estamos todavía con rezagos, en vicios, en defectos. Es muy importante esto que nos decía joven. Indudablemente la interacción social es importante y recordemos que el propio Maestro Jesús no se aisló de la humanidad propiamente, porque desde niño, adolescente, joven y adulto, él siempre estuvo vinculado a su hogar, a su familia. Salía de viaje, recorría las poblaciones, dando sus enseñanzas, ayudando a los necesitados, ¿no? Había momentos en que él se aislaba, pero para meditar, para renovarse, para estabilizarse, porque de todas maneras las vibraciones de esa sociedad eran fuertes, además de los asedios de carácter espiritual. Él necesitaba tomarse su momento de meditación y de oración para esa renovación y, como decimos, recargarse de energías positivas. Entonces, vemos que en todo este proceso siempre se ha planteado la meditación diaria como un momento para nosotros mismos y hacer ese ejercicio de la autoobservación para el mejoramiento, ya lo que hemos dicho durante estas 20 clases, de acuerdo a las enseñanzas. Pero seguimos viviendo en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros estudios, nuestros trabajos, la vida pública y todo lo que nos trae esta presente reencarnación. Y a medida que se han dado estos cursos, hemos tenido desafíos y hemos tenido lecciones inesperadas, ¿no? Personalmente también las he tenido unas lecciones y unas situaciones inesperadas que me han hecho ver algunos aspectos que no había considerado. Entonces, gracias a ciertas situaciones, no todas agradables, lo hace a uno pensar en que no me había dado cuenta de esto, o un señalamiento, un consejo, una crítica también han estado presentes, haciéndonos ver cosas que las personas desde afuera ven, ¿no? Bien, ¿quién quiere decir algo más sobre esta clase del día de hoy? Y aprovechando pues estos minutos sobre las clases anteriores también se puede decir, ¿verdad? Se puede preguntar. Sí, claro. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere aprovechar este espacio? Yo, Abel, pero es que no encuentro la manito. Ya, dale. Mira, bueno, realmente en este estudio de reforma íntima hay tantas cosas que pensar, bueno, para mí. ¿Por qué, Álvaro? Porque realmente esta es una doctrina de mucha prudencia, de mucho cuidado. Yo escuché por palabras de un conferencista de talla internacional, como se dice, ¿no? Él decía que todas las respuestas estaban en el libro de los espíritus y que las obras complementarias de los hermanos benefactores era una distracción. Imagínense esa palabra, esa frase ante un público. Hermanos que están apenas empezando, digamos que nosotros tenemos un poquito más de tiempo, que escuchen esa frase, que las demás obras eran solo una distracción, que había que estudiar solamente el libro de los espíritus. Un conferencista. Entonces a mí me parece, digo, no hay falta mucha reforma íntima. Realmente falta el conocimiento de todas estas cosas. El recuerdo, porque desde que uno está empezando en esta filosofía,
estamos viendo casualmente la reforma íntima en el Evangelio, en todo lo que uno lee, pero que un conferencista diga eso me parece algo que va en contra y perjuicio de la propia filosofía espírita, ¿no te parece, Álvaro? Sí, indudablemente se ven tantas cosas y tanta diversidad de creencias dentro del propio movimiento espírita, en donde muchos que ocupan la tribuna no tienen esa madurez, no tienen ese conocimiento integral de las distintas obras de Allan Kardec. Hay un cierto sector del movimiento espírita internacional que incluso invalida el Evangelio según el espiritismo de Allan Kardec, diciendo que eso fue una digresión de carácter religioso que tuvo el maestro Allan Kardec para haber publicado el Evangelio según el espiritismo, y que allí Kardec estaba presentando al espiritismo como una religión. Pero cuando vemos el Evangelio según el espiritismo, resulta que es un código de conducta, un código de moral, y tiene mucho de ciencia y de filosofía. O sea que el libro, el Evangelio según el espiritismo, esencialmente es de carácter moral, espiritual, pero también tiene la ciencia del alma y tiene mucha filosofía, es un libro bastante integral y que están articulados, los 5 libros básicos están articulados los unos con los otros, y los introductorios y los complementarios, los 11 volúmenes de la revista espírita, son 11 tomos, de los cuales no nos hemos leído ni uno solo, sino artículos por allí sueltos de una revista de tal año y de tal mes. Entonces, estamos casi que crudos en el conocimiento de la codificación y la extensa literatura mediúnica psicografiada básicamente por Francisco Cándido Javier, Divaldo Pereira Franco y Juan de Amaral Pereira, que son los que yo más conozco, que los que más menciono. Todos estos libros están interconectados y no se contradicen esencialmente con lo que contiene la codificación, porque hay algunos conferencistas que incluso han llegado a decir que el espiritismo es solamente los libros de Kardec y que la extensa literatura mediúnica es, como dices, una distracción y que no es concordante con lo que está en Kardec, y resulta que es complementario y amplía. Hay una concordancia entre las obras de André Luis y las obras de Allan Kardec, porque dicen que Allan Kardec no habló de colonias espirituales, no habló del departamento de planificación de reencarnaciones, no habló de las matrices que existen en el perispíritu. Pero si uno escudriña los libros de Kardec, va a encontrar que sí está dicho en otros términos, en otras palabras. Entonces sí es lamentable pues que se hayan formado unos sectores, muchos hacia la ciencia, otros hacia el aspecto moral, otros hacia el aspecto filosófico y otros inclusive llamando aspecto religioso. Pero hay que tener un equilibrio y mirar a la doctrina espírita como un todo integral. Hay que estudiar mucho para tener nuestro propio criterio. Es lo que siempre pienso. No hay que copiar al pie de la letra lo que diga este o aquel conferencista, porque tenemos que prepararnos precisamente, estudiar precisamente, pero para tener nuestro propio criterio que sea diferenciador. Bueno, ¿quién más quiere participar esta noche? Aprovechen, Álvaro. Tenemos unos 5 minutos. Así que Aprovechen, bueno, Álvaro. hay dentro del sector Movimiento Espíritu Internacional sectores, preferencias, inclinaciones, tendencias que tratan de excluirse la una a la otra, pero es algo que debe tener como eje que nos une las enseñanzas que aparecen en los libros de la codificación. Pero más que todo, la esencia de la doctrina espírita es sistematizada también, es un todo interconectado
Y claro que hay que reconocer que hay autores espirituales y autores encarnados que pueden tener un énfasis en el aspecto científico, otros en el aspecto moral, otros en el aspecto filosófico, otros en el aspecto sociológico, antropológico, ético. Y esta serie de Juana de Angeli hace énfasis en el aspecto psicológico del espíritu, en el sentido transpersonal, en este tema del autodescubrimiento, autotransformación, etc. ¿Tú quieres decirnos algo, María Claret, que tienes el Dar las video? gracias por todos estos viernes que son maravillosos porque de verdad que invitan a uno a ir más allá, ¿no? A poder, porque bueno, ya todos conocemos la doctrina espírita en general, pero faltan pasos, ¿no? Pasos más hacia adentro de uno mismo, ¿no? Y verdad que estos cursos ayudan muchísimo y muchísimas gracias a los dos por ofrecerlos. Álvaro, Sea, cuando colocaste el nombre de la charla, autodescubrimiento, autoencuentro, y dijiste irrealización, no te quedaste corto con decir autorrealización, no, o lo hiciste a propósito. sí, a propósito, y que va a ser destacado en la próxima clase. Creo que es el 13 de enero, ¿no? Viernes 13 de enero, sí señor. Nos vemos Ahí el viernes haremos, 13 de enero, ahí acá detallaremos nuevamente, con la clase 21. las 3 palabras. Entonces, vamos a hacer la oración final y aprovechar para lo que estamos haciendo los lunes, ¿no? Vibraciones y oraciones por el mundo.